Muy buenas tardes, mi nombre es Marcos de los soy estudiante de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia en el área de Ingeniería Electrónica. Hoy vamos a presentar nuestra actividad en electrónica de potencia, diseño a paso de un variador de frecuencia para un motor trifásico, monofásico. A continuación vamos a presentar el desarrollo de un variador de frecuencia. Este tipo de dispositivos se emplea mucho en la actualidad para controlar la velocidad de los motores trifásicos y monofásicos de tipo eléctrico, logrando así una optimización en el consumo de energía y mejorando su rendimiento. Su funcionamiento radica principalmente en la capacidad de ajustar la velocidad y la frecuencia del motor, que se alimenta permitiendo de esta forma adoptar el equipo para su mejor aplicación y ayudando a que tenga un desgaste mucho menor, economizando los mantenimientos, etcétera. Encontramos algunas palabras clave: convertidor AC/DC, filtro pasa baja, generador de señales, motor de transmisión, señales de fazada. Tenemos nuestros abstracts y nuestro keyboard. Luego también vamos a hacer nuestra eh, introducción a esta actividad. En la actualidad la humanidad se enfrenta a los grandes cambios climáticos, a una necesidad de optimizar el consumo de la energía, sobre todo la energía eléctrica, y minimizar los daños en los equipos y en el medio ambiente en general. Eh, una de las tendencias en la industria que se utiliza con mayor frecuencia es el tipo de usar variadores de frecuencia, los cuales bajan la velocidad y el par y disminuye el consumo de los motores y extiende su vida útil. Teniendo todo en cuenta lo anterior, pues se plantea entonces un diseño de un variador de frecuencia dividido en diferentes etapas. La primera etapa, como podemos observar, la etapa en que vamos a convertir la corriente AC en corriente DC, donde se conoce el manejo de la conversión, que se conoce como el manejo de conversión. Pues se tiene una señal de corriente alterna de tipo senoidal que posteriormente a entrar a un circuito puente rectificador de diodo, que se transforma en una señal continua o DC y que vamos a simular en nuestro software Proteo. Luego llega una segunda etapa, esta etapa la que tenemos aquí, donde tenemos unos generadores de señales, la señal de control seno y la señal portadora triangular, y tenemos un circuitos de amplificadores operacionales que nos van a permitir eh, finalmente pues hacer nuestra segunda etapa. La segunda etapa, denominada de control, se generan tres señales, como hemos dicho: la triangular, la senoidal y una señal desfasada a 180 grados de la señal senoidal original, la cual posteriormente, mediante comparadores, se, se realiza una serie de operaciones, obteniendo finalmente una etapa, una señal de tipo SPWM, por las subiniciales en la sigla inglesa. Entonces, pues, por última etapa, vamos a tener la parte señalada por que van unos IR2112, los cuales se obtienen cuatro señales que posteriormente van a alimentar un puente en H, compuesta por cuatro MOSFET, y esta señal, y que a su vez tendrá una señal de corriente continua que será suministrada por la etapa de la conversión a CDC, y este puente H va a enfocar va a enfocar el sentido y giro de la velocidad del motor. Y por últimamente se concluyen cálculos de los filtros pasa-baja pasivos, compuestos por una inductancia y una capacitancia. Eh, Dentro del marco teórico, pues tenemos. Entonces, dentro del marco teórico, pues, resumiendo, la energía generada generalmente es un AC, lo cual se traslada a carga que requieren suministros alternos o continuos. Ahora, si se desea alimentar una carga DC, se dispone de AC. Esto puede convertirse a través del conversor AC-DC, como hemos venido hablando,
Y también pues los convertidores que se usan con mayor frecuencia son el puente de diodo rectificado, conocido como rectificadores, no controlados, usados para tener una tensión de C a partir de un sistema de distribución, como nos afirma Cano López Muñoz. El variador de frecuencia tiene como función principal eh, la alimentación suministrada al motor, lo que a su vez controla la velocidad y el par de motor del mismo, permitiendo así la regulación precisa de la velocidad de un motor dado, a su vez una mayor eficiencia energética y una mayor utilidad en el motor, como nos lo afirma Mohan Robinson. Existen diferentes tipos de variadores trifásicos, pero que tienen un enfoque multilateral donde se jerarquiza las diferentes funciones y tareas y se hace uso de la señal modulada PWM, donde se hace el uso de una señal triangular y una señal seno, eh, con el fin de tener una señal PWM para el inversor. La metodología que utilizamos para esta actividad es una investigación implementada en la ejecución de ideas que surgen a lo largo de un proyecto Fernández, Alfredo y Fernández Collado y Batista Lucio en 1997. Para el desarrollo de este diseño se realiza una revisión bibliográfica acerca de esta temática que abarca desde variadores de frecuencia, simuladores implementados y los resultados que se esperan se implementen de forma adecuada a los diferentes circuitos que fueron usados a lo largo del desarrollo de la asignatura. Finalmente, pues nuestra actividad, pues aquí tiene un diagrama de metodología implementada. Encontramos la presentación de la realización de la primera etapa. Aquí encontramos los parámetros que teníamos inicialmente. Como decíamos, una corriente senoidal de 120 RMS a 70 Hz, una potencia de un Hudson Power, una corriente nominal de 8 amperios, un factor de potencia de 0.8 y un rango de operación entre 40 y 100 Hz. Ahora la fuente de alimentación tiene un voltaje de alimentación sonodal monofásico cuya frecuencia lineal es 70 y su voltaje de entrada 120 voltios de RMS. Hacemos los cálculos de rizado del voltaje pico pico, el voltaje RM, hacemos el cálculo de la capacitancia y finalmente, pues el voltaje que estamos esperando a través del proceso de la conversión de AC/DC, que es de 174,69 voltios continuos. Encontramos el valor de la resistencia de carga. Para una mejor visualización de los parámetros obtenidos, se plasman en la siguiente tabla. El diseño del conversor AC/DC se realiza en un programa Proteo y el conversor convierte el voltaje de entrada de corriente alterna en corriente directa. Como lo podemos ver el circuito conversor inicial. Hacemos un análisis de señal. Aquí podemos ver claramente la señal alterna y la señal convertida también. Y luego, pues también podemos hacer nuestros cálculos del voltaje, del voltaje de control y del voltaje triangular. Y vamos entonces a comenzar a hacer nuestra etapa, la construcción de la etapa inversora. La etapa inversora que tenemos aquí, tenemos un índice de modulación de 17, un índice de amplitud de miliamperios de 0.8, tenemos un voltaje pico pico de la señal de control de 4,8 voltios, una frecuencia de 70 y una frecuencia portadora triangular de 1190 Hz. Esto lo vamos a realizar, aquí lo tenemos el variador, aquí tenemos el variador construido y simulado en Proteu, el análisis de las ondas, de las señales de control. Aquí tenemos el valor. En la figura 6 se muestra la señal amarilla en la que la señal es obtenida del primer comparador y luego sale un comparador entre la senoidal y la triangular. De igual forma la señal azul, que es del segundo comparador, como lo vemos aquí, que se obtiene mediante la comparación de una señal desfasada y de la señal triangular. Y finalmente tenemos una señal rosada en este lugar, que es la resultante, a la cual le vamos a colocar ese PWM. En la etapa 3, pues para la ejecución de esta etapa se parte de las anteriores etapas y tenemos una frecuencia de paso calculada de 700 Hz y una frecuencia máxima de 119 Hz. A través de los cálculos analíticos tenemos una frecuencia media de trabajo de 409,5 Hz.
Ahora vamos a calcular la inductancia, nos da un valor aproximado para cálculo, para hacer el filtro pasa abajo pasivo y tenemos un valor de punto 755 microhenry. Vamos a determinar pues el valor del condensador de arranque de mancha de, del motor y nos da 171,8 microfarads. Todo esto lo hacemos un procedimiento para simularlo a través del porteo y colocamos inicialmente, como podemos ver. Entonces aquí estamos observando nuestra simulación en Proteo con los InDrive IR220, 2122 diseñado para controlar el puente en H compuesto por los MOSFETs que tenemos aquí. En la siguiente figura se muestran las señales generadas de los drivers manejando por IR2112 y los cuales se utilizan para la conmutación de los transistores de campo MOSFET y el circuito del puente H. Esta señal posee una amplitud de 9,7 volts. Aquí lo podemos observar rápidamente, la figura. También podemos observar ya la construcción del el filtro pasa abajo con el motor y su debida tres fases. Tenemos ya completamente aquí el circuito conversor y ahora vamos a hacer los análisis correspondientes pues, de las señales. Tenemos la señal del filtro pasa abajo pasivo con motor y previamente se hizo sin motor para determinar los valores que tenemos en la tabla del sistema de control y la prueba. Y finalmente vamos a hacer el funcionamiento del motor. Entonces vamos a colocar en servicio el Simulink. Aquí lo colocamos, pues, podemos ver claramente cómo el Simulink. Aquí vemos la señal con 70 Hz, tenemos una señal aproximada, eh, para aquí un momentico, de 163 voltios, que era lo que estábamos esperando. Vamos a cambiar entonces la frecuencia en este momento para observar el comportamiento. Vamos a, para observar el comportamiento del sistema. Aquí colocamos entonces en este valor vamos a colocar ahora para 40 Hz. Ujú. Corremos y ahora tenemos ya vemos que la magnitud de la onda ha descendido un poco. Podemos ver que ha descendido a unos 100, a 150 y vemos su comportamiento. Ahora vamos a hacerlo a 150, a 120. Entonces aquí, colocamos aquí. Y vemos ahora el cambio que se ha generado. Tenemos aproximadamente un nuevo cambio, unos nuevos valores que se están presentando para la construcción y el voltaje que le está llegando a nuestro motor. Esto es todo, le damos las gracias.